Bueno, la verdad estoy cansado de ver videos en los que expliquen a Kant y siempre digan que la metafísica de él se centra en la diferenciación entre el noumeno y el fenómeno. No, 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 no. Y que digan que el noumeno es la cosa en sí. No es así, no es así. El noumeno no es la cosa en sí. Por favor, hagan algo. Tengo que hacer algo con eso, así que nada, voy a hacer este video intentando explicar qué es un noumeno y por qué el noumeno no es la cosa en sí. Bueno, esto usualmente tiene fama de ser difícil, pero no es tan difícil como se piensa. Aquí estaba intentando explicarlo. No es demasiado didáctico, así que después hice otro. Y pues nada, voy a intentar explicar esto. Bueno, entonces primero vamos a hacer una aclaración importante y es que Kant viene siendo como el conciliador entre dos ideas filosóficas que estaban en debate en ese momento, que era la de los empiristas, que decían que todo lo que nosotros conocemos se debe única y exclusivamente a la manera en la que nosotros percibimos las cosas con nuestros sentidos, y por otro lado los racionalistas que decían no, los sentidos valen verga, lo único que importa son nuestras estructuras mentales, nosotros conocemos las cosas ya por sí, por nuestra alma, por nuestra mente, bla bla bla. Estoy diciendo generalidades, por supuesto, no estoy aquí explicando qué es el racionalismo y qué es el empirismo, pero Kant viene a conciliar esas dos partes diciendo que el conocimiento es efectivamente solamente posible por nuestros sentidos, pero no basta con nuestros sentidos, sino que también necesitamos de esas funciones mentales innatas que, no, que van más allá de la experiencia. Entonces la reunión de esas dos cosas, de la experiencia y las cosas que no tenemos por experiencia, sino que ya están configuradas en nuestra mente, es que nosotros podemos conocer. Esa unión de la experiencia y las funciones mentales es lo que termina siendo un fenómeno. Voy a explicarlo rápidamente con un esquema que hice, entonces ahí vamos. Entonces tenemos aquí a nuestro sujeto que va a querer conocer a esta cosa en sí. Una cosa en sí, para quienes no saben qué es una cosa en sí, es la cosa como tal, independientemente de que un individuo humano o un individuo animal o lo que sea, se la represente, la conozca mediante sus sentidos. Entonces ahí está la cosa en sí, independientemente de todo, y un sujeto que desea conocerla. Ahora, ¿qué necesitamos para conocer a esta cosa en sí? Lo que necesitamos es que nuestro sujeto tenga primero que todo sentidos, por supuesto, un cuerpo material por el cual pueda conocer esta cosa en sí que también es material. Ahora, no solamente necesitamos sentidos, necesitamos unas funciones mentales específicas que van a ordenar estos sentidos corpóreos y que vienen ya configuradas en el sujeto independientemente de todo. Nacer sujeto hace que esa persona tenga funciones mentales. Kant dice que son el tiempo, el espacio y, por supuesto, la síntesis del conocimiento. No voy a hablar de eso en este video. Si este video llega a 50 likes, que por supuesto no llegará a 50 likes, muy probablemente haga un video diciendo qué son esas funciones mentales. Y una conciencia primaria que él llama percepción. Si este video llega a los 100 me gustas, haré un video para decir qué es la percepción. Ahora, para entenderlo en términos generales, no necesitamos aclarar qué son las funciones y la conciencia. Sería genial, por eso si ustedes quieren saber qué es esto, denle me gusta y yo lo voy a explicar. Pero para tener en términos generales qué es el nómeno, qué es un fenómeno, pues podríamos decir que son cosas innatas en el cerebro que organizan estos sentidos. ¿Listo? ¿De qué manera? Denle me gusta y podríamos saberlo. Entonces, después de que tenemos al sujeto que necesita tener estas cosas, necesitamos que el sujeto experimente a la cosa en sí. ¿Cierto? El sujeto, aquí vemos que lo está tocando, lo tiene que experimentar para poder conocerlo. No puede conocer algo si no lo experimenta. Muy bien, entonces experimentar, ¿qué implica? Experimentar implica conocer la cosa en sí
mediante los sentidos, como decían los empiristas. Tenemos aquí la cosa en sí, esto podría ser un árbol, ¿no? Vamos a pensar que esto es un árbol. Y es experimentarlo mediante los sentidos, pero ese no es lo único que se necesita para experimentar y conocer algo. Mediante la experimentación es que nacen los fenómenos. Entonces, ¿qué se necesita? Al la cosa en sí atravesar los sentidos, se genera algo que Kant llama una intuición sensible, que vamos a expresar como si fuese este líquido azul. Entonces, el sentido experimentó la cosa en sí, generó una intuición sensible, que es este líquido. Pero este líquido no tendría una forma como tal, no llegaría a ser un fenómeno si no tuviese un molde que pudiese organizarlo para que aparezca como un algo en nuestra conciencia. Ese molde es lo que Kant llama las funciones del pensamiento o síntesis. Como les digo, para saber qué es una síntesis, démosle a me gusta, vamos a ver si llegamos a los 50, ni a 50 visitas va a llegar esto, pero bueno. Entonces, cuando la intuición sensible, que es este líquido, se amolda a las funciones, como les decía, funciones, sentidos para generar fenómenos, para conocer algo, cuando la intuición se amolda a las funciones sensibles, tenemos ¡pram! El fenómeno. El fenómeno es la reunión entre la intuición sensible o los sentidos y la mente. Sentidos y mente. Intuición sensible, funciones mentales. Eso es el fenómeno. Ahora vamos a decir qué es el noumeno y por qué el noumeno no es la cosa en sí. Por favor, dejen de decir que el noumeno es la cosa en sí porque no lo es. No lo es, por favor. Entonces, decíamos pues que como nosotros al experimentar una cosa en sí, primero pasa por nuestros sentidos y luego los sentidos lo moldean en nuestra mente. Si se fijan bien, sentidos y mentes pertenecen al sujeto, ¿sí? Como el sujeto es el dueño de los sentidos y la mente, lo que conocemos de la cosa en sí no es la cosa en sí, sino que conocemos el fenómeno, que es la manera en la que se nos presenta a nosotros a través de nuestro cuerpo y sentidos y a través de nuestra mente y nuestras funciones, esa cosa en sí. Por eso Kant dice, la cosa en sí nunca en la puta vida la vamos a conocer, porque la moldeamos con nuestros sentidos y con nuestras funciones, y por eso nosotros conocemos fenómenos y no cosas en sí. Ese es el primero, fenómenos. Ahora, ¿qué putas es el nómeno? ¿Qué carajos va a ser el nómeno? Él dice, si hubiese una manera que hasta el momento al menos para el humano es imposible y no conocemos a un ser, a un individuo que pueda conocer cosas si no es mediante sus sentidos, eso quiere decir que no podemos conocer la cosa en sí, pero entonces el man dice, si hubiese ese ser, esa cosa que pudiese conocer las cosas, no mediante una intuición sensible, sino mediante otro tipo de intuición que no sabemos cuál es, o sea, anulamos de aquí los sentidos y dejamos aquí solo las funciones mentales. Si nosotros pudiésemos, o si algo pudiese conocer esta cosa en sí, no mediante intuiciones sensibles, sino mediante una intuición no sensible y que la pudiera organizar de una vez en sus funciones mentales, eso, lo que resultaría de ese molde que le entró la cosa en sí, si entró la cosa en sí con esta intuición no sensible, fue organizada en el molde de las funciones, eso sería el noumeno. ¿Entienden? El noumeno no es la cosa en sí. El número sería entonces una manera de conocer la cosa en sí mediante una intuición no sensible, es decir, mediante una intuición que no sea ingresada por los sentidos.
Entonces el noumeno no es la cosa en sí, es una manera de conocer la cosa en sí, una vez más, mediante una intuición no sensible. ¿Ven la diferencia? Noumeno, cosa en sí, diferente. Noumeno es una manera de conocer la cosa en sí y no es la cosa en sí. La diferencia entre un fenómeno es que es una representación basada en una intuición sensible organizada en una función mental. El noumeno es una representación que no se basa en una intuición sensible, sino en una no sensible, pasada por las fusiones mentales, y así se conoce la cosa en sí. Kant dice que los números son imposibles, al menos para los humanos. Es un concepto contradictorio porque no existe, no hay manera de conocer las cosas que no sea mediante intuiciones sensibles. Pero él dice, si algo alguna vez puede conocer algo de la cosa en sí que es mediante una intuición no sensible, eso sería un noumeno. Pero el noumeno no es la cosa en sí. Y pues ya, muchachos. Y pues ya, eso es todo. Perdónenme si me exalto un poco. Pero es que, o sea, todo el mundo dice eso. Es como, no, parce, por favor, no. Siéntense y léanlo. Eso es todo por hoy. Espero que este video contribuya a desestigmatizar al noumeno como la cosa en sí. Y pues ya, eso es todo. Si les gustó, pues me gusta y suscríbanse y todas esas mierdas de youtubers.